Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy, un día sumamente especial desde el punto de vista informativo, porque en las últimas horas el gobierno de Colombia ha confirmado que hoy jueves, en Ciudad de La Habana, en la capital justamente de la isla comunista, se va a celebrar el anuncio del cese al fuego bilateral entre la narcoguerrilla de las FARC y el ejército de Colombia. Juan Manuel Santos dice va a estar presente en esta importante reunión donde deben acompañarle algunos mandatarios afines justamente a esta gran gestión. Indiscutiblemente se trata de un hecho histórico, tengamos las opiniones que tengamos. Se dice que por otra parte también va a estar presente el secretario de Estado John Kerry y es la noticia de hoy, es el tema indiscutible de hoy, el tema de la inminente firma de la paz en Colombia, aunque debo advertir que hoy solamente se va a anunciar el cese al fuego, de acuerdo con los cables, los despachos y las informaciones que hemos obtenido desde Colombia, se va a firmar solamente el cese al fuego bilateral. Para abordar este tema que ya tiene profundos críticos, como ustedes seguramente pensarán, el exmandatario Uribe está que trina con esta firma de acuerdo con las condiciones que se han planteado. Pero bueno, para abordar este tema, les decía, he invitado al analista político, un máster en ciencias políticas, Julio M. Chilin, para departir con él algunas opiniones. Para ti, Chilin, los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado de estar contigo, Daniel, como todos los jueves, y es un tema muy importante, me alegro que... Es un tema indiscutiblemente histórico, lleva esta guerra más de 60 años, y lo cierto es que la opinión pública colombiana quiere la paz, indiscutiblemente. Pero ¿qué está ocurriendo, Chilin? Que la paz se está obteniendo, al parecer, y de acuerdo con opiniones de algunos críticos, con una serie de falencias que tiene este programa, esta hoja de ruta. Estaba leyendo la reacción, por ejemplo, de Álvaro Uribe, expresidente colombiano, que está pidiendo incluso la recogida de firmas para pedirle la renuncia a Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que dice él, dice Uribe, que este programa que ha presentado Santos, que ha acelerado por completo este proceso, que le ofrece una impunidad enorme a estos asesinos de la narcoguerrilla de la FARC. De acuerdo con las informaciones que tenemos, porque todo es una información muy realmente inminente, o sea, en la madrugada todavía no se había logrado este anuncio. Y se dice, por otra parte, que Timochenko, uno de los cabecillas de la fuerza de la narcoguerrilla de la FARC, no puedo llamarla de otra forma, la narcoguerrilla de la FARC, este señor Timochenko le había dicho a Juan Manuel Santos, que estaba corriendo demasiado. Incluso me decía nuestro director técnico, Oscar Suárez, que había tenido una expresión muy colombiana, que decía que no había tanto pelo para semejante moño, fue lo que le dijo. Pero esto fue a las 12 de la noche del día de ayer, y sin embargo en la madrugada de hoy, parece que hubo conversaciones intensas y se logró llegar a este acuerdo de esta firma del cese al fuego en el día de hoy en La Habana. Esto no significa que se va a firmar la paz. Es un paso importantísimo, pero es solamente un inicio para lograr un documento final. Y para poner en sintonía a los televidentes, este documento se va a llamar Fin del Conflicto, pero tiene 7 acápites. Y se ha dejado en hall, se ha dejado para discutirlo posteriormente, la posibilidad de cómo se inserta en la vida política civil de Colombia a los narcoguerrilleros. O sea, este tema político se ha dejado a un lado para abordar otros temas como son, y permíteme que haga esta introducción un tanto extensa, zona de ubicación de las tropas, o sea, dónde se van a poner estos narcoguerrilleros, la verificación del cese al fuego, que no se ha dado todavía por menores, pero que se presupone que lo hagan organismos internacionales, cronograma de deposición de las armas, la entrega de armas, donde algunos grupos de la narcoguerrilla de la FARC están en desacuerdo de entregarlas. Este es un tema también que está en discusión. Lo otro sería la garantía de seguridad para los combatientes. Y aquí es donde Uribe saltó. Hizo declaraciones sumamente importantes en las últimas horas diciendo que va a recoger firmas para pedirle la renuncia al presidente actual Juan Manuel Santos y que en definitiva lo que se está haciendo para lograr la paz es otorgarle una total impunidad a estos narcoguerrilleros. No sé cómo tú estás viendo en contexto lo que está ocurriendo. Mira, primero, esto no es nada más que lo que en el ejercicio de la realidad y lo concreto, puro simbolismo, porque la guerra va a continuar. Lo único que aquí está ocurriendo es que las FARC, en conexión con las dictaduras del socialismo del siglo XXI y Cuba, pues han escogido la nueva metodología. Al fin lograron que las FARC
se inserten en las instituciones democráticas para llegar al poder y minar el poder de esa forma. La guerra sigue, esto es un espejismo, una noción completamente equivocada de pensar que se puede llegar a una paz sin atravesar por el filtro de la justicia. Aquí la justicia se ha ignorado totalmente. Entonces, la impunidad solo trae la repetición del crimen. El expresidente Álvaro Uribe está completamente claro y tiene gran apoyo dentro de la sociedad colombiana. El presidente Santos ha llevado todo este proceso con un oscurantismo a puerta cerrada. Los detalles realmente se le han ocultado al pueblo colombiano, totalmente contrario a lo que él prometió, que esto iba a ser un proceso abierto, que iba a ser un proceso al descubierto. Se ha hecho una equivalencia entre un gobierno democrático legítimo y un cuerpo terrorista, narcotraficante de droga, uno de los mayores proveedores de cocaína en el hemisferio occidental. Y es muy lamentable que la nación norteamericana, por ejemplo, se preste y otros países se presten a realmente dar calor a que el presidente Santos está buscando no sé qué lugar en la historia, pero a mi juicio nada beneficioso ni para Colombia ni para el continente americano. Sin embargo, Julio, el 80%, de acuerdo con encuestas que se han hecho, el 80% de la población colombiana, del pueblo colombiano, está pidiendo que se logren los acuerdos de paz. Porque lo cierto es que esta guerra tiene al país tremendamente en ascuas. Es un país que es un país sumamente rico, con grandes posibilidades de un enorme desarrollo. Y la guerra no solamente ha cobrado una enorme cantidad de víctimas, se habla de millones de muertos, no se habla de miles de muertos, sino de millones de muertos, de secuestros, de violaciones, de totales violaciones a los derechos humanos, en fin, guerra al fin y al cabo. Y está agotado. El hombre de a pie en Colombia está agotado, realmente esa es la expresión, y le están dando un apoyo del 80% de acuerdo con las encuestas a la firma de la paz. Ahora, en las condiciones en que esta paz se va a firmar sería lo que muchos se cuestionan. Este problema de la impunidad, indiscutiblemente, a una familia que le han matado a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a quien sea, no va a estar de acuerdo con la impunidad, que ese asesino se siente en un curul del Congreso, o que sea alcalde de un municipio, o que sea líder de un partido político. Indiscutiblemente que esto no se va a aceptar. Por eso la pregunta que te hago es la siguiente: cuando tú afirmas que la guerra continúa, ¿es porque tú piensas que no se va a lograr el cese de hostilidades, o es que el conflicto está todavía en esa estructura y que puede volver a convocarse una guerra dentro de Colombia? Mira, las FARC estaba, para efectos prácticos, aniquilada, sin liderazgo, cuando el presidente Uribe sale de la presidencia en Colombia. La llevó a la mínima expresión, sí. Correcto. Todo esto le ha dado una careta de oxígeno y hay que a las FARC, y hay que entender que la teoría de la coexistencia, o sea, la noción de este détente, de pactar, hablar de paz, es una larga estrategia de los comunistas para llegar al poder, para poder, precisamente cuando están en un aprieto, en riesgo de extinción, buscan este tipo de sentarse, de hablar, para primero que las hostilidades contra ellos cesen porque les está poniendo la existencia en peligro, y segundo, para ganar tiempo, para entonces levantar expectativas en la opinión pública, para que apoye un proceso de la cual ellos están en clara desventaja en el sentido estratégico y militar, porque estaban derrotados. Lo que ha logrado Santos es sacar de la derrota a esta banda de terroristas y colocarlo a un cuerpo legítimo político, como si estuvieran en democracia. ¿Qué van a hacer con estos muchachos? Muchos de ellos que están ahí de los 14, 15 años como guerrilleros, ahora tienen 20 y pico de años. ¿Qué van a hacer con ellos, que lo único que están acostumbrados es a matar y estar defendiendo los traficantes de droga? ¿Cree que se van a convertir en ciudadanos productivos? Le van a pasar una pensión. Yo apuesto que esa pensión va a exceder incluso lo que les pagan a los policías y a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Me parece que precisamente por toda la sangre que se ha derramado, y no solo desde un punto de vista de justicia histórica,
sino de peligro del presente. Digo que la guerra sigue porque las FARC no ha renunciado a llegar al poder político. Y cuando van, y si llegan al poder político, ni que Dios lo quiera, van a querer establecer lo mismo que hay en Venezuela, lo mismo que estamos viendo en Nicaragua, lo que vemos en Correa y en Bolivia. O sea, este tipo de dictadura que tiene elecciones, que llega al poder de esa vía y después busca todos los mecanismos para perpetuarse en el poder, aún tolerando una oposición. Bueno, de acuerdo con los informes procedentes, como te decía, de Colombia y también de Ciudad de La Habana en la mañana de hoy, todo parece indicar que el documento final se pudiera firmar en los próximos 2 meses. El presidente Juan Manuel Santos quería firmarlo el día 20 de julio, este cese definitivo de hostilidades y la firma de la paz como una fecha simbólica, justamente el 20 de julio, creo que es la independencia de Colombia lo que marca esta fecha, pero sin embargo los cabecillas de la FARC le dijeron que no había por qué apresurarse tanto y mucho menos por insertar un proceso tan complejo en una efemérides, simple y llanamente. Esto me llamó la atención, porque si hubiera buenas intenciones en realidad de llegar a un final feliz, se hubiera aceptado esta fecha que sería perfecta para firmar esta paz. ¿A ti te parece que la narcoguerrilla de la FARC con este acto que está firmando o firmaría en el día de hoy, que esto que está ganando tiempo cuando tú te refieres a eso? Completamente, completamente. Y la historia está llena de precedentes. Uno de los que más se destaca es el argumento del primer ministro británico Neville Chamberlain, cuando pactó con Hitler, entregándole territorios que no era de él en Europa y diciendo hemos alcanzado la paz, tenemos la paz en nuestros tiempos. Y la paz simplemente era para que Alemania nazi pues comprara un poco más tiempo para prepararse para ofensiva. Entonces, la estrategia de Timochenko es precisamente porque reconoce en Santos el deseo del simbolismo, la independencia de Colombia, él estar como el gran prócer, entre comillas, que logra la paz, el premio Nobel, él espera que se lo den. Timochenko está usando eso a su favor para lograr más concesiones, para tenerlo ahí y decir, bueno, tú quieres esa paz, me tienes que dar más, Es tan claro entender, es no entender la naturaleza de movimientos como las FARC. Es muy lamentable que el presidente Santos se preste a eso. Entonces, esto simplemente es un cambio de estrategia. Las hostilidades van a seguir porque las FARC ve esto como una lucha de clases, una guerra de lucha de clases que simplemente toma otra dimensión, toma otro escenario y tiene el pleno respaldo de Cuba comunista, tiene el pleno respaldo del Vaticano, que el Papa Francisco pues, habló de esto como uno de sus logros. Esto no es casualidad, Daniel, que estamos viendo en efecto el rescate a el socialismo del siglo XXI que tiene a Cuba a su cabecilla. Eso es lo que estamos viendo, el acercamiento con los Estados Unidos es parte de esa fuerza para legitimar esto que estamos viendo. Bueno, justamente la presencia de John Kerry, secretario de Estado, en esta firma en el día de hoy, le da un peso profundo realmente al acto como tal. No creo que Estados Unidos esté jugando a llevar esto de manera apresurada, sino que sencillamente está convencido que el proceso se va a consolidar y se llegaría a una paz definitiva. La pregunta que yo me hago, tal vez la que se hagan también los televidentes, es la siguiente y te la transfiero a ti. ¿Qué prefiere el ser humano, qué prefiere el colombiano de a pie que ha sufrido más de medio siglo de guerra? ¿Una paz imperfecta o sencillamente continuar con la guerra? En esta balanza, ¿qué prefiere? ¿Una paz imperfecta como la que posiblemente se firme o continuar con la guerra? La paz era posible. En otras palabras, si nos retomamos cuando el presidente Santos tomó la presidencia, la paz es perfectamente posible, más con los acontecimientos en Venezuela. La falta de recursos que Venezuela ha servido como en efecto un aliciente, un escape, un refugio para las FARC. Yo creo que no hay que escoger entre una cosa y otra, habría que insistir en la paz, pero esa paz es precisamente el rendimiento incondicional, sin condiciones de las FARC, porque estaban en la derrota. Todo este proceso les ha permitido resucitar y coger cuerpo y poder magnificarse de una forma y con una fuerza que ellos realmente no poseen.
De todas formas, Chile en el mundo es otro en estos momentos. La misma Cuba no está en disposición de seguir apoyando a la narcoguerrilla, a la FARC. Fue quien creó a este monstruo, en realidad. Pero ya Cuba no tiene ese poder, ni siquiera ese poder económico para poder seguir subsidiando a estos individuos que se han convertido en un generador ellos mismos de dinero, entrando en el narcotráfico internacional. Por eso te digo que la percepción que se tiene ahora con el mundo globalizado es que este tipo de actuación no se puede seguir permitiendo. Pero hay que recordar que las FARC básicamente se autosostiene con la venta de droga. O sea, es una operación, y tú lo describiste muy bien, una narcoguerrilla, porque en efecto ellos subsisten, ellos no necesitan que Cuba ni que Venezuela le mande recursos. La ayuda de Venezuela es estratégica, es de frontera, es de inteligencia, pero en cuanto a los recursos no lo necesitan, ellos tienen los recursos con la venta de droga. Cuba queda muy bien parada, lamentablemente, en todo esto porque sigue a la cabeza y dirigiendo sus operaciones en Venezuela, y estarán dirigiendo sus operaciones en Colombia, ahora con las FARC ya como una fuerza legítima, porque no es casualidad que estamos viendo, por ejemplo, Irán abriendo empresas fantasmas en América Latina con la idea de penetrar las instituciones democráticas. O sea, todo esto es un movimiento que han descubierto que es mucho más eficiente, mucho menos costoso, y las democracias tienen esa vulnerabilidad. Entonces, Cuba simplemente se está, en ese sentido sí, acatando a los tiempos, porque es una forma mucho mejor desde un punto de vista de costo, de promover la misma agenda, pero con otro nombre. Y en Colombia ha sido uno de los campos de batalla, y esto ha sido una lucha que tanto Cuba como el nuevo Papa han querido promover, no a mi juicio por razones de promover democracia ni defender la libertad. La paz solo, la esclavitud, puede haber paz, ¿no es verdad? Pero si no hay justicia y si no se defiende la libertad, ahí es donde está la cosa clave. Están defendiendo la paz de los cementerios, no la paz atada y condicionada a un movimiento de libertad y de justicia. Bueno, me gustaría cerrar el segmento contigo con una nota de optimismo y pensar que este primer paso que se va a anunciar en el día de hoy, si en definitiva se realiza, que es el primer escalón para llegar a un final feliz y firmar una paz definitiva en Colombia, tal vez al precio que sea necesario, porque lo que no puede es continuar esta guerra y no puede continuar la sangre de los colombianos, pues poniendo justamente esto como un Potosí, como su capital. Me gustaría que este fuera el inicio de un primer paso para firmar una paz definitiva en Colombia, y tal vez al precio que haya que pagarse, y tal vez haciendo algún tipo de concesión. En toda negociación, una negociación es esto: concesiones de una parte, concesiones de la otra, y nunca es perfecta una negociación. Habría que poner en una lista cuáles son las cosas más negativas y las más positivas, y yo pienso que lo más positivo de todo sería lograr la paz. La paz en Colombia. Pienso que el colombiano que nos está viendo y nos está escuchando en el día de hoy tal vez esté de acuerdo. Pero en fin, vamos a dejar el tema en hold. Todavía no sabemos ni siquiera si se va a hacer este anuncio en definitiva en esta jornada. Y creo que tú tenías, ahora cambiando de tema totalmente, tú tenías un evento que no quería pasar por alto sin antes darle alguna promoción. ¿De qué se trata? Correcto. Tenemos hoy, jueves precisamente, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública de West State Regional, un simposio: ser un opositor en Cuba hoy. El precio que se paga por ser opositor en Cuba. Correcto. Y uno de ellos pues tiene justo su familia que acaban de salir de Cuba, que van a dar el testimonio también de lo que es ser un familiar y el acoso diario que tiene que vivir. O sea, el precio que tiene que pagar esa familia por tener un miembro de la oposición dentro del núcleo familiar. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Chile, por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo no?